El día de hoy estamos en medio de este congreso Raíces y quiero hacer honor a lo que el Señor ha ido colocando en la casa en estos días. Tuvimos una primera reunión maravillosa. Dios nos habló de forma bien especial. Y lo chévere es que me dijeron, el mensaje fue, Iván Tapori de testigo dijo, la pastora dijo, el primero hasta las 9, el segundo hasta que Dios diga. Entonces, ya sabe, ¿cuántos no han almorzado? Me imagino que todos. ¿Cuántos no han desayunado? Están en ayuno. Ajo, toda la iglesia vino en ayuno. Señor, dame esa unción. Quiero compartir con ustedes la palabra el día de hoy. Venimos a aprender palabra, amén. Estudiar. Yo miro siempre con buenos ojos el que trae con qué anotar. El que no trae con qué anotar, yo tengo dos percepciones. O tiene una memoria increíble, perfecta, o no le interesa lo que vino a aprender. Entonces, yo sé que es la primera, sé que esta es una iglesia de gente superdotada, amén. Ah, ah, Pastor tiene que creer por la iglesia porque si no, ¿cómo hace? Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Una de las cosas que hablábamos en la primera escuela, personalmente, a mí me gusta, yo soy muy mal artista. Yo soy malo, a mí no me ponga a pintar, a mí no me ponga a hacer cosas con manualidades, soy un desastre. Pero trato de ser creativo, me inspiro mucho en la creación de Dios, ¿no? ¿A usted no le ha pasado cuando a veces tiene la oportunidad de escaparse un rato de una playa y camina y escucha las olas, siente como más cercano de Dios o ve la naturaleza y ve cómo Dios, detrás de cada cosa naturaleza hay una creación de Dios, hay un Dios creador haciendo algo? Personalmente, hubo un año que fue el año 2018 donde yo pude hacer un viaje de vacaciones a visitar a mi mamá en ese momento que vivía en California. Y ese viaje para mí estuvo marcado de una cosa, y es que vi muchos árboles, conocí mucha vegetación distinta que yo no conocía. Entonces, también Dios usó eso como empezar a hablarme. Entonces, uno empieza, ¿a usted no le ha pasado que usted ve cosas y dice, parece que Dios me está hablando? Como si Dios usó la quijada de un burro para matar y hablar, que no me hable a mí a través de su naturaleza. Te quiero compartir dos fotos como para que miremos un poquito, chismoseemos un rato. La primera, me ayudas, Iván, es un árbol que se llama el árbol de Josué, así se llama, así es el título que le han puesto. Está por ahí el árbol de Josué. La historia cuenta que unos misioneros iban llegando a California, la zona donde estaban estos árboles, y es una zona árida de mucho, no, el otro. Ahí estoy con mi sobrina. Hombre simpático. El otro, el que parece unas manitos, ese. Le llaman el árbol de Josué. Los misioneros le pusieron este nombre porque cuando veían el árbol a lo lejos, cuando estaban llegando a esa tierra, ellos a la distancia se veían como hombres levantando las manos. Entonces, en honor al pasaje de que oró Josué y el sol se detuvo, ellos veían como hombres levantando las manos y se llama el árbol de Josué. Súper interesante, ¿verdad? Chévere. El segunda foto es que tuve la oportunidad de conocer los árboles más grandes del mundo. Se llaman los árboles de secoya. Los árboles de secoya miden cientos de metros. Tienen una característica y es que como son tan gruesos, aguantan candela, aguantan lluvia, aguantan de todo, duran miles de años. Miles de años, duran muchísimo. Puedes mostrar el árbol de secoya para que se hagan una idea del tamaño de ese árbol. Y es que en la foto que vimos ahorita, que estoy yo con mi sobrina allí, no se alcanza a ver todo el tronco. O sea, eso es mucho más ancho de lo que usted ve ahí. Es gigante. Es más, yo hasta grabé un videíto desde la base para intentar tocarlo hasta arriba. No sé si lo puedes poner. El videíto, se nos fue todo. Si está, no está. Ya, míralo. Son árboles extremadamente Gigante. altos. Como pueden ver, casi que se te pierde la Usted no mirada. alcanza a ver hasta arriba hasta dónde termina. Es Para poder gigante. verlo hasta arriba, tienes que echarte Hacia atrás para poderlo ver en su plenitud. y aún así no termina. Algo que me llamó la atención de estos árboles, de los árboles de secoya, es que a diferencia de lo que estamos pitando full, no sé qué pasa.
a diferencia de otros árboles, las raíces del árbol de secoya no son tan profundas como creeríamos. Porque tú dices, un árbol de cientos de metros, sus raíces tienen que ser súper profundas. De este no. Pero lo que sí dicen es que la razón por la cual pueden ser tan fuertes es porque están sembrados los árboles muy altos unos al lado de los otros. Entonces las ramas de este árbol se enredan con las ramas del otro y juntos se sostienen. De hecho dice que cuando cortan uno de estos árboles, sufren los demás. Parece como si fuera la iglesia, ¿verdad? Que somos fuertes cuando estamos juntos. Que somos fuertes cuando podemos sostenerlos los unos a los otros. Amén. Pero bueno. Ustedes con su congreso me pusieron a aprender de árboles y de botánica y de todo, aunque el tema me gusta. Pero algunas de las cosas que mire es que hay tres procesos muy naturales a la hora de trabajar con árboles o con plantas. ¿Cuántas mujeres con matas hay aquí que le gustan las matas de su jardín? Amén. Sí, usted es la señora de las matas. Bueno, usted está pitando mucho. No sé si es que, bueno, no sé por qué me pita mucho el micrófono. Tres procesos que hay a la hora de manejar plantas. Diga número uno, sembrado. Cuando usted siembra un árbol o una planta, de manera directa, me acuerdo de la parábola del sembrador, ¿se acuerda? Que dice que el sembrador iba llevando la semilla y que iba colocando la semilla en diferentes tierras. La semilla era buena, pero lo que determinaba que la planta creciera o no, ¿qué era? La tierra, donde era colocada. También hay otro proceso, que es el proceso del traslado o trasplante. Ese trasplante, levanten de nuevo las manos las que tienen matas. Saben que tienen que pasarla cuando llega un momento en que crece mucho, a pasarla a otro lugar más espacioso. Yo encontré algo acerca de eso. Bueno, dos cosas. Una, hay un versículo que me gusta que dice en Primera de Colosenses 1:13 que el Señor nos ha traído libertad de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reinado de su Hijo amado. Así que usted también ha sido trasladado, trasplantado. Mire lo que dice, es muy importante realizar trasplantes de maceta de nuestras plantas, sobre todo para el beneficio de las raíces. Es fundamental en esta tarea cambiar el sustrato de la tierra por uno fértil, desinfectado y con buen drenaje. Lo ideal es que se cambie cuando el macetero quede pequeño o la tierra en la que está colocada esté demasiado lavada y pobre en nutrientes. Parece que estuviera hablándonos, predicándonos el texto y estamos aprendiendo aquí es de botánica. Tranquilo que no hemos empezado a predicar. Y el tercer proceso, que tiene que ver mucho con las plantas, con los árboles, es podarlo, es cortarlo. Yo veo más de uno aquí que tiene que ir al barbero a que lo pode. Pero, ay, amén, amén, es barbero entonces el que habló. Pero en el podado es interesante porque es un proceso que a veces no nos damos cuenta que los árboles necesitan. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, hay que podar los árboles es que cuando un árbol tiene una rama que está seca, si tú no la podas, si tú no la cortas, eventualmente va a caer y por seguridad puede lastimar a alguien, puede maltratar a alguien. Es igual en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que son ramas secas que si no las cortamos a tiempo van a herir a la gente que está cerca de nosotros. También el podado, hay una frase que dice aquí, que incluso hay una oportunidad en que cuando hay ramas que están como enfermas o están debilitadas, el cortarlas le da nueva vida al árbol, le da nueva vida a la rama. Entonces, cortar lo que no sirve, dile al que está al lado, sí sirve. Hay gente con la que estás pegadas que deberías haber cortado hace rato. Hay amistades con las que estás pegadas con las que deberías haber soltado hace rato. Hay vicios, hay actividades, hay cosas que parecen inofensivas que debiste haber cortado hace rato. Y si no lo haces, te va a seguir enfermando. Tienes que alejarte del parlay, tienes que alejarte de las apuestas, tienes que alejarte de eso, porque eso te está enfermando, no te está sirviendo. Sigo con lo siguiente. Me encanta, estamos aprendiendo de botánica aquí. Yo sé que esto no es un tema mucho para los hombres, pero no se preocupe, ahorita también hay para usted. Mujeres, dice, el corte de algunas ramas que le dan vida al árbol sirve para que otras ramas nazcan con mayor fuerza. Yo no sé, este es el mismo micrófono, yo siento que estoy sonando mucho. Dice que la poda sirve para que hay zonas del árbol que como el sol no les da, se pueden enfermar. Pero
cuando se corta, el sol puede entrar y darle luz. Yo creo que a veces hay muchos cristianos así, que estamos llenos de tantas cosas que el sol de justicia no nos toca. Carlos Daniel, eso suena muy teológico. Hay áreas de tu vida en las cuales tú necesitas que sean expuestas al sol de Dios. Hay áreas de tu vida que no pueden quedar ocultas a donde Dios no está, porque donde no llega la luz de Dios, Dios no puede obrar, Dios no puede sanar, Dios no puede limpiar, Dios no puede corregir. Y por último, hay una poda que me encanta que se llama la poda de rejuvenecimiento. ¿Cuántos se sienten jóvenes? Bueno, para los que se sienten jóvenes pero no son jóvenes, hay una poda de rejuvenecimiento. Dice que este tipo de poda no se realiza de manera habitual ni periódica, sino que en ciertas, no sé por qué estamos pitando tanto, sino que en ciertas ocasiones, cuando el árbol está perdiendo vida y quieres prolongarle la vida, en vez de mocharlo y poner uno nuevo, tú lo podas drásticamente hasta el punto que él vuelve a brotar de nuevo con nuevas fuerzas. Y yo creo que muchas veces algunos de nosotros hemos sentido así, como que Dios nos ha llevado a momentos en nuestras vidas en que nos ha podado tanto que perdimos todo, pero de ahí volvemos a cobrar nueva vida. El día de hoy no vamos a hablar ni de sembrado, ni vamos a hablar de podado. De podado pues otra prédica. Esto fue una clase de botánica, pastora, para que aprendan. Diga conmigo, trasplantados, una nueva oportunidad. El trasplante de una planta tiene que ver en que yo lo saco de una tierra en la que está y lo coloco en una tierra mejor. Lo hablábamos ahorita, ¿verdad? Hablábamos de que ese cambio de tierra tiene que ver con lo que a la tierra, con lo que la planta está conectada, el árbol, la mata está conectada. Quiero decirte que hay un momento en la historia de Israel, del pueblo de Israel, donde también vivió una especie de trasplante. Hoy vamos a tener una clase. A mí me dijeron, pastora, que sus ovejas les encanta estudiar, que son bastante que escriben. Dile que está al lado, bienvenido a la clase. Hay dos eventos que yo personalmente considero que son los más importantes en la historia de Israel. El número uno es la llegada de Jesucristo como el Mesías, fue el que cambió la historia de la humanidad. Pero como pueblo de Israel, tal vez el momento más crítico, más transformador que vivieron como nación fue el exilio. De hecho, si usted entiende qué pasó en el exilio y cuándo pasó, usted entiende la Biblia de una forma distinta. Ya usted sabe, por ejemplo, cuando Jeremías estaba hablando, por qué estaba hablando. ¿Cómo le dicen a Jeremías, el profeta qué? Usted sabe por qué lloraba. Si usted entiende el exilio, usted lo va a entender mejor. Y tranquilo que hoy todos vamos a aprender. Todos venimos a clase. El exilio, ¿saben qué fue este momento en el cual el pueblo de Israel fue desarraigado de su tierra y fueron llevados? ¿Cómo empezó? Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17. Dice, ahora sí siento que sueno mejor. Listo. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hablábamos ahorita en la mañana de que una de las cosas que pasa en esta temporada de enero y febrero, enero que acaba de terminar, es que todos somos muy buenos para creer que viene una nueva temporada, creer que vienen unos nuevos tiempos, creer que Dios va a hacer algo nuevo con mi entorno, cuando muchas veces Dios no está interesado en cambiar las circunstancias, como más bien cambiarte, diga conmigo, a mí. Porque este es un pueblo, y ahorita lo vamos a estudiar con más calma, que Dios saca de su tierra, que se los llevan a Babilonia, pero la promesa es que Dios los va a devolver ¿a dónde? Al mismo lugar de donde salieron. Pero quien cambió fueron ellos, no la tierra. Y eso lo vamos a ver ahora.
Algunos viven empezando cada nuevo año, borrando las promesas que tienen del 2015. Está bajando 15 kilos desde el 2015. Y eso no, tiene que empezar, quitar ese tema de que con el nuevo año empieza o no empieza. Tanto así que está demostrado por estudios que el tercer lunes de enero le llaman el Blue Monday. Diga conmigo, Blue Monday. Pastor, no sé que la iglesia era bilingüe, qué chévere. Le llaman el lunes azul, lunes triste. Se dice que es el día más triste del año para la mayoría de personas, porque cuando pasa la efervescencia de diciembre es cuando el momento en que ya se dieron cuenta que el año pasó, que no cumplieron sus metas y que van a revisar lo que viene y están donde habían empezado hace unos años atrás. Deje de pensar que Dios tiene días hábiles y no hábiles en el calendario. Dios puede hacer cosas nuevas en cualquier instante. Que vimos diciendo que estamos en la promesa de Dios, en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios no es Cronos, es Kairos. Dios, para Dios el nuevo año tuyo puede empezar un domingo a las 9 de la mañana. Amén. Contexto histórico. Ahora sí empezó la clase. Muchos judíos habían sido enviados al exilio entre los años 597 al 582 y en el 539 rumbo a Babilonia. ¿Qué pasa? Los capturan, se los llevan a Babilonia, se los llevan para allá. En el año 539, Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia. Recuerden que Dios promete que Israel va a caer y que va a ser exiliado. Y dentro de la promesa, Dios se acuerda de Babilonia y le dice, Babilonia, tú te estás burlando de ellos, pero tú también me las vas a pagar. Y Babilonia termina cayendo por Ciro, rey de los persas. ¿Qué pasa? Por la historia no puedo hablar de todo, estoy dándole un mega contexto de panorama bíblico. Pero dice la historia que los que quedaban conocedores de la palabra, al ver que Ciro conquista, se le acercan a Ciro y le dicen, rey Ciro, hay una profecía que dice tu nombre, que tú eres este rey que Dios va a usar, rey pagano, por cierto, que Dios va a usar para volver a su pueblo. ¿Qué sucede? Para darles contextos, Esdras y Nehemías, los libros de Esdras y de Nehemías en la palabra, narran los próximos 100 años después de que el pueblo vuelve del exilio. Ageo y Zacarías, por ejemplo, son profetas. ¿Cuántos los han visto en la palabra? Ageo y Zacarías existen, hablan en el momento en el que el pueblo ya regresó del exilio. Cuando tú entiendes estas cosas, tú lees la Biblia de forma distinta, tú entiendes qué está pasando. ¿A cuánto le gustan los chismes? Yo sé que nadie levanta la mano. Si usted es chismosa, mi hermana, si usted aprende panorama bíblico, usted se va a entender unas cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita le voy a enseñar por qué los judíos y los samaritanos no se hablaban. Eso era un chicharrón como de 200 años atrás. Ahora se lo explico. Para darle más contexto, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes está narrando cómo el pueblo está degradándose poco a poco. ¿Se acuerda que no había rey que diera gloria a Dios y que va decayendo el reinado? No buscan a Dios. ¿Sabe por qué a Jeremías le decían el profeta llorón? Porque él estaba anticipando lo que venía. Él estaba viendo que Israel iba a quedar destruida. Por eso lloraba. Por eso él clamaba, se quitaba la ropa. Él dice, hey, miren a Dios, que si no vamos a caer presos de Babilonia. Tanto así que Jeremías alcanza a vivir, a ver los primeros 11 años del exilio. Por eso lloraba. No era porque tenía un mal día. No era porque escuchó una canción de Radio Tiempo que le bajó la neura. No. Era porque él estaba sabiendo lo que Dios iba a dejar que pasara, a menos que Israel volteara su mirada a Dios. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Ezequiel y de Daniel? ¿Daniel en qué momento pasa? En el exilio. Recuerde que era de esos jóvenes que quedaron y que decidieron llevarlos como lo mejor a ser exiliados a Babilonia, a aprender la lengua de los caldeos. Esdras y Nehemías hablan de ese momento en que ellos regresan del exilio. Y ahí nos vamos a centrar. Regresan porque Isaías y Jeremías habían profetizado 70 años antes que ellos iban a volver. Que ese pueblo que una vez fue desarraigado de la tierra, de su tierra, Dios los iba a traer de vuelta. Ahora sí, entramos en contexto. Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito a todo su reino, diciendo, mire cómo dice el rey pagano, dice, así dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¡Wow! Este rey pagano está hablando mejor que un poco de cristianos. Se levanta y dice, a mí Dios me eligió. Qué bueno que podamos ser la clase de iglesia que pueda ir donde el impío, donde el que está perdido, donde la autoridad y le diga, ¿sabe qué? A usted también Dios lo puede usar. Y le revela la palabra profética y le dice, vayan. Y yo sé que la vez pasada vine para hablar de próspero y este es un temita que no tocamos ese día. Pero mire que la prosperidad para ellos, la provisión iba a estar garantizada mientras caminaran a hacer la obra de Dios. Ciro dice, ayúdenle a los que van a restablecer el reino de Dios, a los que van a restablecer la casa de Dios con oro, plata y todas las cosas que necesiten en el camino. Ahora, la orden de Ciro, ¿cuál era? Quítame el texto, pum, porque ya vamos a hacer quiz. ¿Cuál fue la orden de Ciro? ¿Qué tenían que hacer los que volvían? Présteme atención. Tenían una misión, ¿cuál era? Volver a construir ¿qué? El templo. Estaba destruido. Y él dice, vuelvan a edificarle casa a Jehová. El regreso a Jerusalén, el regreso de Israel a su tierra, ocurrió en 3 grupos. Diga conmigo, 3 grupos. Iván, ayúdame con la imagen. No con esa de ese hombre simpático. Ese, el hijo de Albita. Pero ayúdame la imagen de los 3 grupos. Esta. Mire que vino a mí vieron que aquí le gustaba estudiar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me? Mire, el retorno de Israel a su tierra se dio en 3 grupos. Diga conmigo, 3 grupos. El primer grupo lo lideró Zorobabel. Ahí tiene un buen nombre para su nieto. Mi niño Zoro. El segundo grupo era Esdras. Y el tercer grupo era Nehemías. Normalmente usted identifica más rápido a Nehemías y a Esdras y se olvida del viejo Zoro. No se preocupe, Dios le va a hablar hoy. Ahora sí vamos a predicar. 3 cosas quiero compartirte el día de hoy. Número 1, diga conmigo, sanando la tierra. La responsabilidad de Zorobabel fue esta. Esdras capítulo 3, verso 3. Y colocaron sobre el altar, colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la noche. El primer grupo era el grupo que era liderado por Zorobabel y su misión era reconstruir el templo. Diga conmigo, ¿qué tenía que reconstruir? ¿Pero qué se pusieron a hacer primero? ¿Qué hicieron primero? El altar. La misión es el templo, pero primero ¿qué hicieron? El altar. Y dice la razón por la cual hicieron el altar primero. Dice, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Esta era gente que ya lo había perdido todo y que había entendido que si a algo los iba a proteger, no iban a ser las murallas que ya estaban perdidas, no iban a ser las paredes del templo que estaban destruidos. Es que si Jehová no guarda la casa, en vano velamos. Es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El grupo de Zorobabel, que fue el primer grupo que iba a entrar, dijo, si vamos a entrar a esta nueva tierra, vamos a entrar a esta tierra de nuevo. Si Dios nos está trasladando de nuevo aquí, Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser el que nos guarde. Dios tiene que ser el que nos guíe. Nuestras raíces deben estar puestas en Dios. Zorobabel era descendiente del rey David, hijo de Joaquín, nieto, tataranieto de David.
Era parte del linaje del reinado. Pregunta de Instituto Bíblico, la hice en la primera, a ver si ahora sí la cogen. El deseo de Zorobabel no podía restaurar la monarquía, el reinado de David. No podía. ¿Por qué? ¿Por qué ese no era el objetivo? Porque ¿quién los estaba mandando? Otro rey. Es decir, ellos entendían que su misión en ese momento de la vida no era restaurar las cosas pasadas como las habían vivido. Es decir, si Dios los iba a traer a ellos a esta tierra, ahora no iba a ser a la manera de ellos, porque recuerde que ¿quién pidió rey sobre Israel? El pueblo. Y esta vez la tarea no va a pasar como el pueblo quería, porque los mandó otro rey. Y viene Zorobabel, descendiente del rey, diciendo, esto no es lo que toca hacer. Ahora, ¿qué pasa? No puede haber un nuevo tiempo en nuestras vidas con un altar destruido. Hay gente que quiere que entrara a una nueva temporada en su vida, un nuevo lugar en su vida, quiere volver a que su matrimonio se levante, pero quiere volver al matrimonio sin levantar el altar. Y solo Dios aparece donde es honrado. Amén. Hay una de las escenas que a mí más... ¿A cuánto le gusta ver series en Netflix? Películas. ¿Quién le gustan las películas? Ir al cine. Hay una escena en la Biblia, en el libro de Esdras, que parece de película. Y es el momento en el que ellos colocan los cimientos del templo. Ya no del altar, sino del templo. Dice Esdras 3:8, dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido ¿de dónde? De la cautividad. ¿A dónde? A Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la casa de Jehová. Yo creo que así se debe ver la iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde sacerdotes y jóvenes podamos juntos echar para adelante la obra de Dios. Unos versos más adelante, por tiempo no lo leo, parece una de las escenas más épicas de la Biblia, porque dice que en ese momento, cuando ellos echan los cimientos, los viejos de la casa lloraban, porque habían visto el templo primero y que Dios estaba cumpliendo la promesa que dijo, quiero volver a restaurar. Pero los jóvenes gritaban de alegría, porque estaban viendo que lo que los viejos estaban diciendo que iba a pasar, estaba pasando. Y dice la palabra literalmente que el sonido de sus voces se mezclaba y se confundía, que se oía hasta muy lejos. Nuestra influencia como iglesia va a extenderse hacia lo lejos cuando las generaciones trabajen unas con otras. Cuando los viejos de la casa vean a los jóvenes con misericordia. Cuando los jóvenes de la casa vean a los viejos con honra. Que entendemos que ellos han visto cosas que nosotros no hemos visto. Y yo no hablé de esto en la primera. Pero nosotros los jóvenes haremos cosas que ellos algún día soñaron. Amén. Ahora, pregunta Instituto Bíblico. ¿Cuánto duró la construcción del templo de Salomón? 7 años. 7 años demoró la construcción del templo aproximadamente, dicen los eruditos. ¿Sabe cuánto demoró la construcción de este segundo templo? 20 años. ¿Por qué? Porque yo dije en la primera, este segundo templo es la versión de Temu del primero. Primero tenía oro, ya tenía lujo por todos lados. Esta era una versión de un pueblo que venía exiliado sin todos los recursos del mundo a construir lo que Dios les había. Usted sabe que hay un pasaje en que Jesús habla con una samaritana, ¿verdad? Y ella le dice, oye, ¿acaso tú no entiendes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien, no nos entendemos? ¿Usted quiere saber por qué ellos no se entendían? Pasó aquí en el exilio, cuando estaban volviendo. Dice la historia que cuando ellos empezaron a colocar los cimientos del templo, los samaritanos que estaban viviendo en ese terreno se les acercaron. Usted es el que está construyendo. Y el samaritano le dice, oye, ven acá, ya que ustedes están edificando casa a su Dios y nosotros también tenemos nuestros dioses, porque le estoy dando la versión costeña, ¿por qué no hacemos el templo de Dios juntos y tú adoras a tu Dios y en la tarde me lo prestas para yo hacer lo mío? Como que en la mañana hacemos culto y en la noche hacemos parranda. La respuesta del pueblo de Israel demostraba que su corazón había cambiado. Ellos le dicen, miren, ¿saben qué, hermanos samaritanos? No nos conviene hacer esta clase de alianza con ustedes.
déjenos a nosotros construir altar a nuestro Dios. Creo que una de las cosas que deberíamos aprender si queremos pasar una nueva temporada de Dios es que tú no puedes seguir haciendo las mismas alianzas que hiciste en el ayer, que tú no puedes volver a tomar las mismas decisiones que te llevaron a un estado de pérdida o a un estado de dolor o a un estado de abandono. Y los samaritanos, por eso fue que pasó lo que pasó, se levantaron, cogieron rabia. Dijeron, sí, bueno, a las buenas o a las malas. Ellos se fueron de la autoridad de turno de la época, le estoy parafraseando el libro de Esdras, y empezaron a hablarle mal al rey y a las autoridades acerca de los judíos. Decía, mira, ya están esos judíos que van a venir a tumbarte el reinado, son unos revoltosos, unos problemáticos. Y dice la palabra que cuando ellos estaban levantando ese templo, les hicieron cesar la construcción con dolor. Los amedrentaron, los golpearon y la construcción se detuvo. Entonces dice que fue por eso que la construcción duró 15 años parada. 15 a 16 años no se movió más una piedra. Es en ese momento de la historia que Dios hace algo. Diga conmigo, Dios siempre tiene una palabra. Es en este momento de la historia donde aparece el profeta Ageo. Cuando lea Ageo, usted entienda que es en este momento. Y Ageo se levanta y empieza a darle palo, y Zacarías también al pueblo, y le dice, es cuando le dice, hey, la casa de Dios está abandonada y ustedes se han ido a construir de sus casas. Se han ido a construir la casa del abuelo Chucho, que ya se fue, como la viste abandonada, decidiste parar la casa de Dios y te fuiste a construir la casa del abuelo. Y note que no había oposición para construir las cosas que no eran de Dios. Satanás va a hacer eso con tu vida. Mientras quieras acercarte a Dios, levantar un altar, crecer en tu vida espiritual, oposición va a aparecer. Entonces eres un hombre, quieres hacer las cosas bien en tu hogar, quieres serle fiel a tu esposa, y preciso cuando ya dijiste que cambiaste de teléfono y todo, aparece en el Facebook, hola perdido. Y no es para venderte brownies. Y tú dices, oye, pero cuando andaba Songo Sorongo, no me paraba bola. Cuando andaba Guayacán Orquesta, ninguna me... Y ahora que estoy buscando en la iglesia, ahora sí todos quieren, todas quieren. Porque es que no vas a tener oposición haciendo las cosas de Satanás. Y resulta que en ese momento Dios levanta a un profeta. Y levanta a Ageo. Y Ageo le habla a Zorobabel. Ageo 2:4. Mire el texto. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobren ánimo, pueblo de toda la tierra. Le dice al encargado de la promesa, esfuérzate. Le dice al sacerdote, a los hombres de Dios, esfuérzate y cobra ánimo. Porque muchas veces los pastores necesitamos ánimo. Muchas veces los que servimos en la casa de Dios necesitamos también ánimo. Y Dios nos dice, cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová. Trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, había venido oposición, los habían detenido la obra, 15 años no habían avanzado, amedrentados. Dios les dice, muchachos, despierten, que yo estoy con ustedes. Como diciéndole, te vas a dejar detener por la obra de un rey de esta tierra cuando yo, que soy el Jehová, que te sacó de Babilonia, te trajo aquí, no te voy a soportar, echa para adelante. No importa los tiempos que usted esté viviendo, mi hermano, Dios siempre lo va a sostener por el poder de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Para cerrar este primer punto, pasar una nueva temporada en su vida, pasar una nueva tierra de su vida, pasar a ser trasplantado a lo nuevo de Dios para su vida, va a requerir algo, y es siempre un altar levantado. Zorobabel entendió que si Dios los había colocado allí y estaban expuestos a todas las amenazas de este mundo, solo Dios podía guardarlos. Por las razones que sea, tal vez por miedo. Tal vez es miedo lo que te ha traído este domingo aquí, de que no sabes qué va a pasar, miedo de la tijera que te van a cortar un recibo. Si colocas a Dios como tu centro, Él tendrá cuidado de los que te rodean. Dice que ellos levantaron el altar y lo colocaron sobre su base y ofrecieron holocausto a Jehová de día y de noche.
Algo interesante es que, y me lo volé por temas de tiempo, dice la palabra que ellos en el segundo año fue que colocaron las piedras, lo leímos ahorita, que estaban los jóvenes y tal. Es decir, que pasaron 2 años expuestos a los peligros de toda esa tierra y solo los guardaba que hacían un altar a Jehová. La oposición vino cuando pusieron las piedras del templo. Y hay gente que tal vez le tiene temor a eso, que dice, no, yo vengo a la iglesia, me acerco al altar, la pastora se tira sus prédicas bacanas, pero nadie decide comprometerse a colocar los cimientos de donde Dios va a habitar. Entonces tenemos en la iglesia como si fuéramos a hacer unos huevos con tocino, con chicharrón bien sabroso, y entonces hay unos que son gallinas y unos que son cerditos. La gallina está involucrada, ella pone el huevito y sale, pero el cerdito que tiene que poner, tenemos que pasar de ser gente que esté involucrada, gente que esté comprometida donde Dios está. Zorobabel tenía claro que si él se comprometía con Dios, Dios se iba a comprometer con él. Y si aunque fuera por temor de los pueblos de la tierra, yo voy a colocar el altar a Jehová. Y claro que va a haber oposición cuando tenga que colocar las piedras donde Dios va a hacer algo. Qué bueno que nosotros seamos las primeras piedras donde Dios derrame su gloria y que otros lo puedan ver. Qué bueno que esta pueda ser una iglesia donde seamos la zarza, donde Dios arde, pero que le habla a la gente. La gente se va a asombrar con la zarza, pero lo que cambia es la voz que sale de la zarza. La palabra de Dios es la que cambia. Número 1, sanando mi tierra. Amén. Número 2, diga conmigo, escuchando su voz. El segundo grupo que llega luego del exilio es el grupo liderado por Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, habla un poco acerca de quién fue este hombre. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Qué preparó? Su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esdras es un sacerdote descendiente de Aarón. Es un escriba preparado, amante de la palabra. Y su tarea era restaurar. Ya estaba el templo, ya estaba el altar. Ahora él tenía que restaurar la devoción, la entrega, ya no el lugar, ya no el culto, en la reunión es la pasión, la devoción, la entrega por la ley de Dios en el pueblo. Y entonces dice que Esdras propuso en su corazón 3 cosas. Amar la ley de Dios, leerla, estudiarla, cumplirla, practicarla y enseñarla. Y a mí esto me habla de un paso de madurez. Porque lo que va a determinar que usted es una persona madura espiritualmente no es cuánta Biblia sabe, es cuánta Biblia vive. No es cuántos versículos te sabes, es cuántos versículos aplicas. La madurez espiritual no es cómo vives en el culto cuando estamos aquí. Aquí todos saben ser cristianos profesionales. Sabes poner cara de dolor de estómago en la alabanza. Y la gente dice, uy, la presencia de Dios está ahí. No es que se comió una bandeja paisa. Pero la madurez tiene que ver en cómo vives tu vida cuando sales de esa puerta. Cómo no solamente amas y estudias la ley de Dios, sino que la cumples. Y otro siguiente paso de alguien maduro espiritualmente, como estaba madurando el pueblo, era que no se quedaba solamente con estudiarla, amarla, cumplirla, sino con enseñarla. Porque usted y yo lo sabemos, que la pasión que existe cuando tú has agarrado la verdad, no te puedes quedar callado. Fue lo que dijeron los discípulos, que dijeron, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos callarnos. Porque les dijeron en ese momento a los discípulos que no podían predicar más en el nombre de Jesús. Y su respuesta es, papi, no puedo. O sea, esto que yo tengo adentro me está ardiendo tanto el alma que así mi mamá se aburra, ella va a escuchar que Dios existe. Así mi marido no lo quiera entender, yo voy a orar por él todas las noches. Así mis hijos no quieran saber nada de Dios, yo les voy a decir que hay un Dios que tiene un plan con sus vidas. Así mi vecino sea el más borracho todos los fines de semana, yo le voy a decir que en Cristo Jesús hay esperanza.
Tiene que arder de nuevo la pasión por Dios. Ya no se trataba de templo, ya no se trataba del altar que alguien más ofrecía, en este caso Zorobabel. Ya se trata de que en mí arda la misma pasión que tiene que arder por todos los que aman al Señor, escuchando de nuevo su voz. Gloria a Dios por las palabras proféticas. Gloria a Dios por la continuidad de los dones y los servicios. Mi hermano, pero usted tiene un Dios que le encanta hablar. Tanto así que escribió un libro. Escúchelo. Ame la palabra. Ame la ley de Dios. Empezamos esta enseñanza con el Salmo que dice que el que en la ley de Jehová está su delicia, ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El que ama la ley de Dios. Ame la palabra, estúdiela. Mira, aquí está el carácter de Dios revelado. Aquí está el plan de Dios para tu vida. Podríamos hacer aquí 5 pasos para que usted conozca a Dios. No, mi hermano, puede haber 2, 3 o 10. Están aquí. Ame la palabra. Esdras y el pueblo entendieron que si yo voy a entrar a esta nueva temporada, la que Dios me está trayendo a esta tierra de nuevo, en mi vida, en tu tiempo, en tu casa, en tu familia, no puede ser igual que antes. No puede ser ese cristiano crispeta de momentos. No puede ser como el cometa Halley que aparece aquí cada 70 años en la iglesia. O santacenero. No, tiene que haber un cambio. Y Esdras llegaba a decirle al pueblo, tienen que renovar la pasión por Dios. Tiene que arderles el alma, tiene que arderles el corazón por Él. Y la única forma en la cual usted va a poder vivir una vida en devoción a Dios, y yo sé que esto no se predica mucho en las iglesias, es santificación. La santificación no es santidad no es un conjunto de reglas que te digan no a esto, no a esto, no a esto. La santificación es un deseo de ser y de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y sabes cuál es la única forma de conocer la voluntad de Dios? Solo un verso para no quitarles tanto tiempo. Juan 17:17. Cuando Jesús está hablando y orando por sus discípulos. Dice lo siguiente, dice, hablándole al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué este segundo punto se llama escuchando su voz? Porque, mi hermano, difícilmente usted va a poder mantener una vida en comunión con Dios si no le presta su oído a Dios, si no decide escuchar al Señor. El pastor Paul Washer tiene una definición acerca de lo que representa realmente que un cristiano ha empezado a madurar y ha empezado a cambiar. Y dice, es que una vez empiezas a odiar el pecado que una vez amaste y empiezas a amar la justicia de Dios que una vez ignoraste. Yo sé que esto teológicamente se ve muy alto, pero a veces es como cuando hubo ese cambio en ti, que dijiste, yo quiero dejar esta adicción, yo quiero dejar este mal comportamiento, yo quiero dejar esto en mi vida que te jalaba y que de pronto un día volteaste y dijiste, ya no me provoca, ya no me llena. Por ejemplo, yo se lo dije la vez pasada, que hablamos en temas de prosperidad, si alguien tuvo una mala relación con el dinero fui yo, porque fui un exadicto al juego de azar, un ludópata. Y aún recuerdo que aunque era una lucha constante y yo intentaba hacer la voluntad de Dios, el cambio estuvo cuando ya yo sentí que ya no me llenaba. Que dije, Señor, tú vales más que la gratificación temporal que esto me puede dar. Tú vales más, Señor, que esta adicción con la que yo estoy luchando. Ahí empieza a restaurarse una devoción por Dios, porque en este punto el pueblo estaba entendiendo que lo más importante no era construir su casa propia o la casa del abuelo o los muros. Habían entendido que si Jehová no estaba en el centro, todo iba a caer. Este era un pueblo que lo había perdido todo, pero que se dio cuenta que no había perdido a Dios, que Dios aún tenía una oportunidad y que si bien luego de un tiempo del dolor los sacó de su tierra, los estaba colocando de nuevo en su tierra, con la diferencia
¿Qué esta vez estaba cambiando? Ellos. Israel seguía siendo la misma. De hecho, peor, destruida. Ustedes leyeron cómo quedó, ahorita lo dijimos, destruida sus palacios, destruida la casa de Dios, destruida los utensilios, mataron a todo el mundo, no dejaron a nadie. Y los que quedaron. De hecho, quedaron lo peor como de lo peorcito, porque lo bueno se lo llevaron. Lo bueno se lo llevaron para Babilonia. Y lo que quedó eran los hijos de los que habían quedado ahí destruidos. Y en esa tierra árida donde aparentemente más nada iba a brotar, si usted hubiera estado viendo con esos ojos, ese momento dice, este pueblo se acabó. Literalmente se acabó. Pero Dios, que su palabra es la que nos sostiene, dijo, ellos van a volver. Y voy a colocar mi ley en sus corazones. Y yo seré su pueblo, ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Amén. Número 1, sanando mi tierra. Número 2, escuchando su voz. Número 3, diga conmigo, confiando en ti. El tercer grupo ya no es liderado por Zorobabel ni por Esdras, sino por Nehemías. Usted lo conoce, usted conoce el momento. Le recuerdo el chisme. Sé que a uno le gustó el chisme, sonrieron cuando dije chisme. Que le llegan a Nehemías y le dicen, Nehemías, los muros de la ciudad están destruidos. Entonces Israel está expuesta a lo que pasa en los pueblos de alrededor. Entonces Nehemías y las casas estaban destruidas. En este momento solamente se había reconstruido el templo. Y entonces Nehemías le pide a su jefe de momento, permíteme volver, permíteme edificar de nuevo la ciudad de mis padres, lo que había quedado destruido. Y entonces Nehemías 2:20, cuando le preguntaron acerca de cómo vas a hacer esto, él dijo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos? ¿Dios qué hace? ¿Dios qué hace? Pero ¿quiénes se levantan? El evangelio no es para flojos. Es más, se lo digo así. Yo sé que todos tenemos miedos a cosas, pero el evangelio no es para cobardes. Dices, ¿cómo va a pasar? No sé. Dios no va a prosperar. Yo por mi parte me voy a levantar. Qué bueno que este pueda ser un lugar donde le digamos al Señor, Señor, aquí están mis manos, son tuyas, úsalas. Aquí está mi voz, aquí está mi talento, haz lo que tengas que hacer conmigo, Señor. Tal vez no sea el mejor albañil, pero si vas a levantar una obra, Señor, aquí estoy. Tal vez no sea el más dotado teológicamente, Señor, pero si quieres ganarte la gente de esta comunidad, cuenta conmigo, Señor. Él nos prosperará. La misión de Nehemías era reconstruir la ciudad y sus murallas. Hago un alto aquí. En esta historia, el orden de los factores sí afecta el resultado. Porque muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel cuando venían con Zorobabel, que queremos empezar a construir cosas en nuestra vida antes que el altar a Dios. Nehemías entendió que era el momento de reconstruir las murallas y la ciudad porque el altar ya estaba levantado, el templo ya estaba levantado, Dios estaba en el centro de la ciudad. No cometas el error en esta temporada de tu vida de querer edificar cosas que son materiales, pero donde Dios no es primero. ¿A qué me refiero, Carlos Daniel? Suena como muy elevado. Deja de preocuparte por con quién te vas a casar o con quién te vas a enamorar si Dios no está en primer lugar en tu vida. Porque si no, vas a quedar expuesto en medio de lo que estés levantando a los enemigos, a las acechanzas. La guerra espiritual es real. Tanto así que en este momento también hubo oposición. Diga conmigo, oposición. Porque ¿cuántos son parte del ejército de Dios? ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo Jesús? Si eres ejército, si eres victorioso, es porque hubo una ¿qué? Una batalla, hubo una confrontación. Pero dice la palabra que se levantó oposición. Usted se acuerda de ese pasaje mejor que yo, que hasta el punto que los que estaban en la obra tenían en una mano la espada y en otra mano la pala. Y estaban haciendo el trabajo de un lado y otro. ¿Por qué? Siempre que usted se levante a hacer las cosas en el orden de Dios, va a venir oposición.
Perdone si alguien le dijo que esto era un jardín de rosas. Jesús a sus discípulos le dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, que yo he vencido al mundo. Me encantan los simbolismos en la palabra. Dice que ellos con una mano hacían la obra, pero con otra tenían la espada. Su confianza en ese momento frente a los ataques de la gente era una espada. La batalla de Jesús con Satanás en el desierto, en los días de ayuno, fue una batalla de palabra contra palabra. Él le decía, ay, si tú te arrodillas delante de mí, entonces todos los reinos de la tierra te postrarán y te adorarán. Y él le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. ¿Con qué se defendió Jesús? Aquí tiene su espada. Entonces, Carlos Daniel, es que yo siento que se levantó el enemigo, entonces en la cuadra la vecina me está echando como una brujería, no sé, me echó como un coso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Usted tiene que aprender a entender que Dios siempre lo va a sostener a usted por su palabra. Amén. Entonces se levantó oposición. ¿Qué hizo Nehemías? Organizó a los trabajadores por turnos. Hacían guardias armados y otros trabajaban. Los que cargaban material iban armados. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos tomar de aquí? Yo sé que hay muchas doctrinas ahora por ahí que quieren dar a entender que Satanás no existe, que es un invento, que lo que sea. No, mi hermano, la guerra espiritual es real. El enemigo existe. Eso es una verdad. Pero también es una verdad que más grande es el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenga cuidado usted de llegar a un punto en su vida en que usted está construyendo la nueva temporada de Dios, las cosas de Dios para su vida. Estás construyendo tu propia ciudad, estás construyendo tu casa, estás construyendo tu familia, estás construyendo tu trabajo, tu carrera, todo, hasta un punto en que te descuides de qué es lo que puede estarte amenazando. Diga conmigo, despierto espiritualmente. Despierte. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Carlos Daniel, ¿voy a vivir con miedo? No, porque yo estoy apercibido de la palabra. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Los constructores del templo tenían un instrumento de construcción en su mano y en la otra un arma. ¿Qué le quiero decir con esto? Carlos Daniel, ¿cómo se conecta todo esto con mi vida? Yo ni judío soy. Tengo más pinta de turco por lo duro, pero yo ni judío soy. En Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo? Usted y yo también salimos de un exilio. La Biblia dice que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios por culpa de Eva, bueno, de Adán también. Que estábamos en un jardín, amén. Nuestra historia empezó en un jardín. Si no lo sabe, apréndalo. Eso es otra prédica. Diga conmigo, mi historia empezó en un jardín. Y la promesa de Dios es que va a terminar en una ciudad celestial, con calles de oro, mar de cristal. Amén. Pero en el camino nos exiliaron. En el camino nos sacaron de la casa de Dios, del jardín de Dios. Y en Cristo dice la palabra que hemos sido colocados de nuevo. Tanto así que Romanos 11 dice que nosotros fuimos injertados de nuevo. Fuimos colocados como parte de la historia de Dios. Mi amado, no se distraiga, mi hermano, hermano, mi amada hermana, la historia suya, cualquiera que sea, no termina en el abandono. No termina en el momento en que el enemigo le ganó la batalla. No termina en tu pecado. No termina en tu error. Tal vez comenzó en un jardín, pero hoy no está allí. Vas camino a una ciudad celestial. Tu historia no acaba aquí. Y lo que Dios está haciendo este año en esta palabra es darte guías, darte pasos de lo que viene. Que tú no puedes hacer las cosas en el mismo orden que las hacías años atrás. Que Dios te va a trasplantar a una nueva temporada.
aunque sea en la misma tierra. Lo que va a cambiar soy yo. ¿Cómo debe lucir esta nueva temporada? La presencia de Dios debe estar en el centro. Diga conmigo, tu presencia en mi centro. Su palabra, mi devoción, mi servicio, tienen que estar a la orden para Dios. Tenemos que ser como Esdras, que preparamos en nuestro corazón servirle a Dios, serle fiel a Dios. Ya basta de tantos años que tienes viviendo y viniendo a la casa de Dios y no has puesto tu servicio a sus manos. Dios necesita que esta temporada tú le puedas decir, Señor, tú cuentas conmigo. Cuentas conmigo para levantar tu casa. Y luego, diga conmigo, luego puedo levantar mi vida en Él. Puedo edificar mis cosas alrededor de Él. Es decir, ¿cuántos quieren tener un matrimonio victorioso? Eso no va a pasar si Dios no está en el centro. Levanto el altar, levanto el templo, levanta mi devoción, mi pasión de nuevo por Dios y ahí empiezo a construir todas las cosas. Tal vez hay gente que siente que hay cosas como que no se le dan, que las puertas se le cierran, que las cosas se le traban, como que siempre hay alguien cerrándote puertas a ti. Entonces dices dichos como ese, que no, es que el salado no tiene día libre. Quítese esas palabras de su boca y más bien coloque a Dios en el centro. Entonces más bien diga, Señor, cada paso que yo doy, tú vas conmigo. Señor, cada puerta que yo toco, tú vas conmigo. Aprendí del profeta Ronnie Olivera que la presencia de Dios es como cuando entras a un lugar que tiene puertas automáticas. Que cuando ese sensor detecta la presencia de Dios en tu vida, se va a abrir. Y si es de Dios, se va a abrir. Si no es de Dios, se va a mantener cerrada, aunque la levantes a piedra. Dele más gracias a Dios por las puertas que le ha cerrado, por las cuales usted no debió entrar, que por las puertas que anhelaste entrar, que Dios decidió sacarte. Mire, yo le doy gracias a Dios, que Dios no cumple todo lo que yo le pido. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hay lugares en los cuales yo le pedí a Dios que no me sacara, que hoy miro atrás y digo, Dios mío, yo sí era bruto. Uno de mis escritores favoritos, el pastor Lucas Ley, dice, menos mal que Dios no cumple todos los sueños, porque si Dios cumpliera los sueños, yo sería Batman, dice él. Y más bien, que Dios nos enseñe a alinearnos con su voluntad. Él tiene otra frase que dice, los sueños de los santos siempre se cumplen, porque sueñan los sueños de Dios. Es decir, que si usted sabe que la voluntad de Dios es como, entonces ¿por qué no sueña cumplir la voluntad de Dios? Si usted sabe que es buena, que es agradable y que es perfecta. Levánteme la mano la señora de las matas, así, que la ama. Y ella no, yo amo mis matas. Mi hermano, usted ama sus matas, ¿verdad? El que se meta con esa mata tiene problema, ¿verdad? Cuando usted tiene que cambiar esa mata y cambiarle la tierra y cambiarla de lugar, usted lo hace porque usted quiere que esa mata no se le muera, ¿verdad? Y usted va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa mata no se le muera. Aunque esa mata entre en un proceso bioquímico de estrés porque no entiende lo que le está pasando, después ella lo va a entender. Tal vez hay algunos de nosotros aquí que hemos creído que Dios nos está desechando, que como hablábamos al comienzo, la poda que nos está haciendo es para destruirnos y no, es para rejuvenecerte, es para colocarte una nueva tierra, es para cambiar algo nuevo en ti. Aprende a confiar en la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios por momentos no sabe dulce a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es amor? La palabra dice, si Dios tuviera una composición química, sería amor. Que dice la palabra que Dios es amor. Si tuviera un pedacito pudiéramos extraer un poquito de sangre a Dios y ponerle un microscopio, habrían como corazoncitos así, brincando, porque Él es amor. Eso quiere decir que Dios todo lo que hace, lo hace por. Eso quiere decir que si Dios ha permitido cosas en tu vida que tal vez generen algo de dolor, pero sacar algo mejor de ti, ¿lo hace por qué? Porque es amor. Hay una anécdota que a mí nunca se me va a olvidar. ¿Cuántos son hombres aquí, varones? Me preocupa. ¿Cuántos son varones aquí? Hombre, si no avise. ¿Cómo es que se llama? Red Beat. Bueno, aprieten.
Cuando yo era niño, como muchos papás, como muchos niños, se bañan con sus papás. Yo me bañaba con mi papá, yo tengo recuerdos, yo tuve como un trauma, les voy a ser honesto, porque yo era un niño que yo me bañaba con mi papá y de pronto yo nada más recordaba que un día mi papá me sacó del baño. O sea, yo nada más me quedé con la imagen que mi papá un día me sacó del baño, bañándome con él, me dijo, no, ya no más, vete de aquí. Y a partir de ese día no me dejó bañar más nunca más con él. Entonces yo no me acordaba yo qué fue lo que hizo, yo qué fue lo que pregunté para que mi papá me sacara del baño. Entonces ya yo después, ya yo viejo, traumado, le dije, papi, ven acá, una pregunta. Un día estoy tomándonos un café. Y yo, papi, ven acá, yo me acuerdo de niño, tengo una imagen, yo golpeando la puerta del baño que tú me sacaste y yo me bañaba contigo, ¿por qué? Y él me dijo, hijo, lo que pasa es que ese día tú me viste afeitándome y me preguntaste, papi, ¿eso qué es? Yo ese día entendí que como tú vas a intentar imitarme, tenía que sacarte de allí, porque cuando yo no estuviera ibas a querer coger esa cuchilla y te ibas a hacer daño. Y no estaba bien. Una pregunta, ¿el problema era la cuchilla? ¿Quién era el problema? Que yo era muy inmaduro. Esa cuchilla iba a ser una bendición, iba porque no me he dejado en algún momento de mi vida, pero para esa temporada específica no era lo que Dios tenía para mí. Y aunque eso a mí me causó dolor y trauma como por 15 años, después yo pude entender que fue para mi bien. Ah, Jesús. Ah. Hay un teólogo escocés de los 1500 que él dice que la voluntad de Dios se vive en el día presente, pero se entiende mirando atrás. Que cuando vamos caminando con el Señor, muchas veces yo no entiendo lo que está pasando, estoy viviendo la voluntad de Dios, pero que cuando yo miro atrás, puedo ver cómo la mano de Dios ha ido hilando cada paso de mi vida, guardándome en el camino hasta el día de hoy. Tal vez eso no me diga qué va a pasar mañana, pero eso sí me dice hoy en qué puedo seguir confiando hoy. Mi amado hermano, si Dios lo ha traído este fin de semana, yo he dicho muchas cosas en este servicio que no dije en el anterior, él está de testigo. Pero si Dios lo ha estado moviendo a este fin de semana, a esta reunión, en este momento, créame que es para decirle que sea lo que sea este año, que si Dios quiere trasplantarlo a una nueva temporada, usted puede confiar en las manos de ese Dios. Porque así como todo el que ve a alguien que ama una planta cuando la está moviendo, que cree que la va a matar, no, Dios está haciendo algo nuevo. Uy, vino a mi mente otro momento de plantas. Me gusta esta prédica botánica. Yo soy ingeniero, así que tranquilo. ¿Sabe que hay dos actos que a la distancia se ven igual, como cuando veíamos el árbol de Josué? Si usted va a hacer un hueco para enterrar un muerto, o usted va a hacer un hueco en tierra para colocar una semilla, el acto a la distancia se ve igual. Ambos están haciendo un hueco en tierra para colocar algo, pero uno lo está haciendo simplemente para terminar una historia. El otro lo está haciendo para comenzar una historia nueva. Lo que pasa es que, ahora sí, ¿le gusta la película? Desde la perspectiva de la semilla, el acto se ve igual. O sea, si yo tuviera una cámara y estuviera grabando lo que está pasando, el muerto y la semilla ven lo mismo. Ven que le están echando tierra encima. Ven que aparentemente los están enterrando. Pero uno, su historia está comenzando. En el otro, su historia está terminando. Mi amado hermano, tenga seguro que Dios tiene la buena semilla, que usted es una buena semilla de Dios. Que el último deseo de Dios cuando lo tiene en sus manos y tal vez tiene que colocarlo por temporada de oscuridad es para que crezca. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy parece temporal está produciendo en ti eternidad. Lo que hoy parece algo que te tienes que negar a ti mismo por una temporada de tu vida va a generar eternidad. Lo que hoy estás sembrando domingo a domingo, viniendo a la iglesia, viniendo a los miércoles de oasis profético, viniendo a los discipulados, es temporal, pero está produciendo frutos eternos. Porque en ti la historia de tu familia cambia, la historia de tus hijos cambia,
Y lo que estás sembrando hoy, otro mañana lo recogerá. Los que llegaron con Nehemías no sabían, no conocieron de primera mano los que vinieron con Zorobabel. Usted hoy, ¿cuántos aquí tienen menos de 5 años en la iglesia? Levante la mano. Menos de 5 años. Ustedes tal vez nunca vieron los que cargaron los primeros cables aquí. Tal vez nunca vieron los que pusieron las primeras piedras de este edificio, de este altar. Pero hoy están caminando sobre eso. Estás caminando sobre la fe de alguien más. Qué bueno que yo pueda hacer la fe sobre la que alguien más camine después. El sueño de Dios tal vez empieza con la pastora Saray, pero no termina allí, sino que alguien más va a poder caminar en las promesas que Dios un día cumplió en mí. Qué bueno que así sea. Yo estoy hablando mucho aquí de cosas que no tenía que decir, pero bueno, el Señor sí tenía que decirlas. Trasplantados una nueva oportunidad. Esta es una palabra para gente que le quiere decir al Señor, Señor, esta vez va a ser distinto. Esta vez cuando me permita volver a llegar al lugar de donde salí, las cosas van a ser distintas. Tú vas a estar en el centro, Señor. Como con Zorobabel, mi confianza va a estar puesta en ti. Que aunque vengan los enemigos a detenerme ya, hay gente que siente que la vida está estancada. Hay gente que siente que la vida está como en ese momento los samaritanos, que han pasado años y las cosas no cambian. Y Dios va a ser como con el pueblo de Israel. Una palabra los va a mover. Y la palabra es, levántate, esfuérzate, yo estoy contigo. ¿Acaso no te mando yo? ¿Acaso yo no soy el que te soporta? Es que a veces se nos olvida que Dios es más grande que nuestras limitaciones. Y si Dios te da la palabra, Dios va a respaldar. Él no dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que aunque parezca el fin del mundo, Dios va a estar contigo. La Biblia no dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Me encanta lo que hizo un pastor Sam Chan, que él dice que si ese verso bíblico es cierto, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia puede caminar hasta las puertas del Hades. Y el Hades tiene que echar para atrás. Entonces, muchas veces nuestras iglesias han sido cobardes, que somos nosotros los que estamos echando para atrás. Pero la palabra dice que el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. Usted no tenga temor de hablarle a ese hijo que hoy está en las drogas. No tenga temor de hablarle a ese tío, a esa tía que estoy enfermo en una cama. No tenga temor de hablarle a ese matrimonio que se está acabando. Porque si las puertas del Hades no prevalecerán, yo voy a avanzar. En esta temporada, si Dios me está trasladando una nueva temporada, yo no me voy a quedar detenido en lo que otro dijo y que por a causa del chisme de otro, mi obra se detuvo. No, Señor, yo no sigo la voz de un hombre, yo sigo la voz del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Él dijo que vas a pasar al otro lado vas a pasar. Hay una nueva oportunidad para ti, donde tal vez no va a cambiar la tierra, vas a cambiar tú. Donde tal vez Dios no te va a cambiar a tus hijos, te va a cambiar a ti para que ellos cambien. Donde tal vez Dios no va a cambiar a la gente con la que te relacionas, quien va a cambiar eres tú. Y ellos van a cambiar.